Hola, bienvenidos sean a este video. Hora de seguir con las novelas de Profesor Layton. En esta ocasión, La Deidad Fantasma. Fue escrita por Yanagihara Hui, al igual que la novela anterior, y salió en diciembre de 2009. Antes de empezar, aviso que voy a spoilear toda la novela en este video, y mencionar cosas destacables tanto de la novela anterior, El Castillo Errante, como también de juegos como La Llamada del Espectro y La Máscara de los Prodigios. Del resto de juegos no hablaré cosas importantes. Bien, empecemos con un resumen rápido. Alguien con un disfraz que se hace llamar la Deidad Fantasma empieza a robar obras sumamente valiosas, con las peculiaridades de que no solo nadie sale herido durante sus robos, pero también hace trucos como hacer nevar en verano, crear ilusiones, ser un maestro del disfraz, etc. Pero al final se descubre que todo era realista, como lo que hacía Randall con sus milagros oscuros en La Máscara de los Prodigios, solo que aquí es para robar. Se presentan personajes como Lester, un oficial de policía de Scotland Yard, Darsos, que es un mago profesional, Lacey Rowland, que es un agente del gobierno, etc. Hay varios, más que en la novela anterior. 2/3 de la novela me atrevería a decir que es intentar proteger una obra preciada de la Deidad Fantasma y fallar. Con el tiempo se descubren pistas sobre quién puede ser este ladrón, la conexión entre las obras que robó y cierto backstory de la ciudad de Burkenstone, donde hubo una explosión de una fábrica, y Lambert, un político, nunca ayudó a la ciudad dejándola en la ruina. La Deidad Fantasma resulta que robaba los tesoros para vengarse de Lambert y devolver los tesoros a donde pertenecían, siendo Stanley Rose la mente maestra detrás de todo. Bien, comencemos con las cosas buenas. Es bastante directa y fácil de seguir. La primera novela no era compleja, pero sí dejaba cosas medio ambiguas como el tema de la magia. Aquí eso no ocurre. El misterio es directo e interesante. El plot twist también. No solo el que Stanley Rose fuera la Deidad Fantasma, sino que fuese Lester, el oficial de policía muy amigo de Luke, y que fueran más de una deidad. Varias personas interpretaban al ladrón en diferentes crímenes. No por nada era tan difícil seguir la pista, todos trabajaban juntos. También la historia de la ciudad de Burkenstone y la del orfanato, de donde provienen no solo Stanley Rose, pero también los demás que trabajaban con él, está muy bien hecha. Y es creíble al Lambert ser un político cretino que solo se preocupaba por él mismo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Por último, pues mantiene las cosas positivas de la novela anterior. Historia fiel al material original, hay puzzles como en los juegos, y creo es canon porque todo indicaría que ocurre entre La Llamada del Espectro y La Máscara de los Prodigios. Además de poseer buena caracterización en sus personajes. Herschel, Luke, Grosky, Amy, todos son muy iguales a los juegos. En lo neutral, o sea, cosas que están bien pero creo pudieron haberse hecho mejor, pues los personajes principales no poseen desarrollo o profundización. Aprendemos nada nuevo de Herschel, Luke, Amy, etc. Cosa que sí ocurría en los juegos. ¿Se puede argumentar que Luke aprende algo? Cuando se descubre la razón del por qué la Deidad Fantasma hacía lo que hacía, pero además Stanley Rose le salva la vida a Luke al final de la novela. Todo hace que Luke cuestione por un momento sobre qué es ser buena y mala persona, porque a pesar de todo, Stanley va a la cárcel. Interesante idea, pero ocurre al final de la historia, por lo que no termina teniendo mucho impacto. Otro tema es el ritmo. La novela anterior no tenía un ritmo perfecto, pero sí creo es mejor que esta en ese aspecto. Como dije antes, cerca de 2/3 de la novela es solo ver a la Deidad Fantasma robar algo. Es creativo con la situación del cómo ocurre, y se aprenden cosas que ayudan a la resolución del gran misterio, pero sí es verdad que llegaba a sentir que la historia no avanzaba por un largo rato. Comparen eso con La Máscara de los Prodigios, donde había un misterio similar con una entidad haciendo cosas, pero en paralelo nos contaban también el pasado de Herschel en su juventud, mostrándonos el cómo se interesó en la arqueología, las amistades que tenía en esa época y lo que ocurrió con Randall. Y estaba vinculado al misterio principal,
Pienso que aquí el tema del orfanato y la ciudad de Burkenstone debieron aparecer mucho antes. Hablando de eso, ahora vienen los puntos negativos de la novela. Debido a lo que dije antes, si bien creo Stanley es un buen personaje, no posee el tiempo que necesitaba para desarrollarlo correctamente. Vuelvo a la Máscara de los Prodigios. El villano no tiene mucho tiempo en pantalla, pero al ser Randall, compensa, porque vimos su backstory en la historia paralela que nos contaba el juego. Es peor con los demás, Darsos, la hermana Janet y el resto que ayudaban a la deidad fantasma. Tienen aún menos tiempo dedicado a ellos. Algunos aparecen por solo una escena, como es el caso del panadero, por lo que muchos no terminan importando lo que debería. Creo esta novela tiene más personajes de lo que debería. El Castillo Errante tenía pocos personajes originales, pero eran buenos personajes, salvo McLuhan. Pero Jeremy y Lorraine son muy buenos personajes porque se van revelando cosas de ellos a medida que avanza la trama. Se van desarrollando gradualmente. Aquí no ocurre eso. Entiendo que por ser los antagonistas, se deben mantener secretos de estos hasta la recta final, pero ir revelando cosas de a poco como lo del orfanato, o que el personaje de Stanley existía, derechamente, a lo largo de la trama, y no en los últimos 2 capítulos hubiera sido mejor. Ahora que menciona McLuhan, el verdadero villano aquí también deja que desear. No al mismo nivel, creo es mejor, pero no por mucho. Lambert es demasiado similar a cierto otro personaje que toda la fanbase odia. En serio, es casi un calco. Al menos aparece desde el principio en la historia, pero todo lo de su backstory también se revela muy después en la novela. Creo ya vieron mi principal problema con esta. También, ¿Desco le aparece aquí por alguna razón? Entiendo que al ser un personaje tan importante en la segunda trilogía, quisieron incluirlo. Pero solo está ahí para darle una info a Herschel y nada más. Eso pudo hacerlo cualquier otro personaje. Podrían haber hecho que la verdadera Lacey Rowland estuviera aquí mejor. En conclusión, está bien, hace cosas buenas y es mejor que la anterior en el tema de ser más directa. Pero El Castillo Errante creo es una mejor historia en casi todo lo demás. Trama, personajes, ritmo. Me gustó más la primera de hecho. ¿Recomiendo leerla? Sí. Les puede gustar si son fans de esta franquicia. Bueno, eso sería todo. Lamento la poca frecuencia de videos últimamente. Estoy trabajando en un proyecto enorme para el canal y tengo cierta cosa planeada para octubre. Así que no sé cuándo haré el video de la última novela, El Bosque Ilusorio. En fin, si leyeron Profesor Layton y la Deidad Fantasma, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.